Bienvenidos a este emocionante vídeo sobre la asombrosa civilización azteca. En este viaje, nos sumergiremos en la rica historia de una de las culturas más fascinantes de Mesoamérica y descubriremos sus increíbles logros y legados. Exploraremos la grandiosa ciudad de Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca, y maravillémonos con sus impresionantes construcciones, como el majestuoso templo mayor dedicado a los dioses de la guerra y la lluvia. También nos adentraremos en la vida cotidiana de los aztecas, desde su sistema social y jerarquía hasta sus tradiciones y costumbres únicas. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo este tipo de contenido. Les invitamos a suscribirse al canal, darle me gusta y, lo más importante, compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Juntos, descubriremos los fascinantes logros de la increíble civilización azteca en Mesoamérica. El Imperio Azteca, también conocido como Imperio Mexica, fue una poderosa entidad política que alcanzó su máximo esplendor abarcando gran parte del territorio actual de México y extensas zonas de Guatemala. Su capital, Tenochtitlán, se ubicaba en el lago Texcoco del Valle de México. Los mexicas, provenientes de Aztlán, un lugar semimítico en el oeste de México, establecieron su capital y comenzaron a expandir su dominio, lo que generó conflictos con otros pueblos asentados en la región. Posteriormente, formaron la Triple Alianza junto con los señoríos de Texcoco y Tacuba, consolidando así el Imperio Azteca. Origen de los mexicas. La historia sobre el origen de los mexicas mezcla elementos legendarios con datos comprobados. Según la tradición oral mexica, su origen se encontraba en un lugar llamado Aztlán, que eventualmente dio origen al término azteca. En ese tiempo, eran un pueblo nómada que, por razones desconocidas, comenzó a migrar. Su primer destino fue Teoculhuacán, una ciudad que se cree que estaba ubicada en el Valle de México, aunque algunos estudiosos sugieren que esta historia está basada en mitos y que en realidad provenían de Mezcaltitán, en Nayarit, como evidencian los restos arqueológicos. Fundación de Tenochtitlán. Los cronistas que estudiaron el trayecto del pueblo mexica hasta llegar al Valle de México se basaron en documentos precolombinos, como la tira de la peregrinación. Según el mito mexica, fueron guiados por Huitzilopochtli, uno de sus dioses, y la profecía indicaba que debían fundar una ciudad en el lugar donde encontraran a un águila devorando una serpiente en un nopal. En 1325, en una isla cercana al lago Texcoco, presenciaron esa escena y fundaron Tenochtitlán, la futura capital de su imperio. Esta ubicación estratégica les proporcionó ventajas defensivas y acceso a recursos acuáticos. Apartando la leyenda, tras dejar su tierra de origen, los mexicas llegaron a Chapultepec y buscaron establecerse allí. Sin embargo, los ataques de otros pueblos los obligaron a seguir su camino hasta Culhuacán. Después de ser expulsados nuevamente, finalmente se asentaron en el islote del lago Texcoco. En este lugar, los mexicas comenzaron a construir su ciudad, construyendo chinampas, islas artificiales, para expandir su territorio y cultivar alimentos. Dominio tepaneca. Los habitantes de Tenochtitlán atravesaron un periodo complicado. Algunos optaron por abandonar la ciudad y fundar otra llamada Tlatelolco, mientras que la escasez de materiales de construcción y tierras de cultivo provocó una crisis interna. Además, su debilidad militar los llevó a aceptar la autoridad de los tepanecas, quienes gobernaban la ciudad-estado de Azcapotzalco. Como parte de esta relación de vasallaje, los mexicas tuvieron que apoyar las campañas militares de Azcapotzalco, lo cual les permitió adquirir experiencia en la guerra y expandir su influencia en la región. Guerra entre tepanecas y mexicas. La muerte del monarca de Azcapotzalco en 1426 desencadenó una lucha por el poder entre sus posibles herederos. Los mexicas aprovecharon esta situación para buscar su independencia. Aunque aún no tenían suficiente poder para derrotar a los tepanecas, el rey mexica Itzcoatl se alió con el señor de Texcoco, otro rival de Azcapotzalco. Esta coalición resultó exitosa y Azcapotzalco fue derrotada en 1428, lo que marcó el inicio de la expansión del poder mexica en la región y el establecimiento del dominio mexica en el Valle de México. El Imperio Azteca, conocido también como la Triple Alianza, se originó a partir de una coalición liderada por los mexicas que emergió como el núcleo central del Imperio Azteca. Esta alianza se fortaleció tras una guerra contra los tepanecas, lo que permitió a los aztecas convertirse en los dominadores del Valle de México. A pesar de su poderío, el territorio azteca no estuvo exento de inestabilidades.
especialmente cuando comenzaron a expandirse mediante la conquista de otros pueblos y regiones. Después del reinado de Itzcoatl, Moctezuma, 1440-1468, ascendió al trono y amplió los dominios aztecas al controlar el sur del Valle de México y extensas áreas en Oaxaca y la costa del Golfo. Su sucesor, Axayácatl, continuó con las conquistas y logró someter el Valle de Toluca, Cacastla y la ciudad de Tlatelolco. Tras un breve reinado de Tisac, los aztecas prosiguieron su proceso de expansión bajo el gobierno de Ahuitzotl, 1486-1502, quien conquistó Veracruz, Tehuantepec y Soconochco, y promovió la construcción de imponentes templos en la capital. Moctezuma II fue el siguiente monarca del imperio y durante su reinado implementó políticas destinadas a consolidar el poderío azteca. En lugar de realizar campañas bélicas de expansión, se centró en someter a los pueblos cercanos que aún mantenían su independencia. No obstante, la incapacidad de someter a estos pueblos vecinos jugó un papel crucial en la derrota final de los aztecas, frente a los españoles. Según algunos autores, el apoyo brindado por Tlaxcala, uno de esos estados independientes, resultó decisivo para la victoria de los conquistadores sobre los aztecas. El ocaso del Imperio Azteca se produjo con la llegada de los conquistadores españoles, encabezados por Hernán Cortés, en 1519. A partir de ese momento, los españoles iniciaron una campaña de conquista contra los pueblos indígenas que encontraron en su camino. Cortés y sus hombres recibieron información sobre la existencia del Imperio Azteca y sus riquezas, lo cual los motivó aún más. En 1520, se produjo el encuentro entre los españoles y los aztecas, y los conquistadores intentaron convencer al emperador Moctezuma II de que aceptara ser vasallo de Carlos V. Sin embargo, la negativa de Moctezuma II no detuvo a los españoles y, lamentablemente, el monarca azteca murió en junio de 1520. A partir de esa fecha, se desataron diversos enfrentamientos entre los conquistadores y los aztecas, y finalmente, los españoles tomaron el control de Tenochtitlán el 7 de julio de ese mismo año. En los meses siguientes, los españoles continuaron su avance y conquistaron los restos del Imperio Azteca, que desapareció por completo en 1521. Geográficamente, el imperio abarcaba territorios que comprenden los estados actuales de México, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Guerrero, Hidalgo, la costa de Chiapas y algunas zonas de Guatemala. La capital del imperio era Tenochtitlán, una ciudad imponente que en su apogeo llegó a albergar cerca de 200.000 habitantes. Los aztecas expandieron sus dominios primero conquistando las ciudades-estado cercanas y luego tomando el control de territorios más distantes. Una de las características destacadas del imperio azteca fue su capacidad innovadora. Los aztecas demostraron habilidades técnicas desde la fundación de Tenochtitlán, construyendo la ciudad sobre terrenos pantanosos mediante trabajos de adaptación para hacerla habitable. Esta habilidad técnica también se manifestó en otros aspectos de su civilización, como la construcción de imponentes templos y la implementación de sistemas agrícolas avanzados, como los chinampas, que les permitieron sustentar una población en crecimiento. Para adaptar el terreno pantanoso donde se construyó Tenochtitlán, los aztecas instalaron una serie de plataformas con el propósito de contener los sedimentos y crear una base sólida. Este ingenioso sistema permitió la construcción de una ciudad conectada mediante canales, que servían tanto para el transporte como para el suministro de agua y la irrigación de los cultivos. Además, los aztecas desarrollaron los famosos jardines flotantes llamados chinampas, que eran áreas de cultivo construidas sobre estructuras de tierra y vegetación flotante en los canales. En estas chinampas cultivaban una amplia variedad de alimentos, lo que les permitía mantener una economía agrícola sustentable y abastecer a su creciente población. En cuanto a la religión, al igual que otras civilizaciones precolombinas, los aztecas eran politeístas y adoraban a una amplia variedad de dioses. La mayoría de sus deidades estaban relacionadas con la naturaleza, y rendían especial veneración al sol y a la luna. A medida que iban conquistando otros pueblos, los aztecas también incorporaron deidades de las civilizaciones vencidas en su panteón, como Quetzalcóatl o Tlaloc. El calendario azteca se basaba en el utilizado por los antiguos pueblos del altiplano y constaba de 2 ciclos. Por un lado, estaba la cuenta de los días o Tonalpohualli, que dividía el año en 260 días y se utilizaba para propósitos rituales y adivinatorios. Por otro lado, estaba el Xiuhtli o año solar, que constaba de 365 días y se basaba en la agricultura y los ciclos estacionales. El sistema de escritura azteca era menos avanzado que el de los mayas, pero aún así utilizaban una combinación de dibujos y glifos ideográficos para representar objetos y conceptos.
así como algunos signos fonéticos para transcribir sílabas y sonidos específicos. Los aztecas escribían en tiras largas de papel elaborado con fibra de maguey o piel de animal, que se plegaban como un biombo y se utilizaban para la contabilidad de los tributos y para registrar eventos importantes. En cuanto a la economía, se basaba en tres pilares fundamentales: la agricultura, el comercio y los tributos. Los aztecas lograron adaptar los cultivos al medio ambiente mediante la construcción de canales de riego que llevaban agua desde los lagos y ríos, lo que les permitía cultivar incluso en zonas secas. Las chinampas también desempeñaron un papel crucial en la agricultura azteca, ya que ofrecían 2 cosechas al año en sus áreas de cultivo flotantes. Las tierras de cultivo se dividían en comunales, estatales y privadas, con diferentes formas de propiedad y uso. En cuanto al comercio, los aztecas establecieron importantes rutas comerciales que se extendían desde las costas del Pacífico hasta el Golfo de México, lo que les permitió intercambiar bienes y establecer vínculos comerciales con otros pueblos y regiones. La organización política de los aztecas se desarrolló de manera interesante a lo largo de su historia. Antes de la formación del Imperio Azteca, la sociedad local se estructuraba en torno al calpulli, que era una unidad social compuesta por clanes familiares con antepasados comunes y que compartían territorio. Cada calpulli era liderado por una persona elegida por los habitantes de la comunidad. Con la aparición del imperio, aunque los calpulli no desaparecieron, el gobierno azteca se convirtió en una teocracia. Al frente de esta teocracia estaba el Hueytlatoani, que era elegido por un consejo que representaba a los clanes de la comunidad. El gobernante contaba con una serie de asesores, entre los cuales destacaba el Cihuacóatl, quien incluso podía sustituir al Hueytlatoani en su ausencia. Los cargos públicos del imperio eran nombrados entre la nobleza de los pueblos que conformaban la Triple Alianza: Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan. La jerarquía dentro del gobierno azteca estaba bien definida. En la cima se encontraba el Hueytlatoani, quien además de tener prerrogativas políticas, también asumía funciones religiosas, ya que se creía que tenía un mandato divino. Además, el Hueytlatoani nombraba a todos los gobernantes de las ciudades y era responsable de las campañas militares para expandir los territorios. A continuación, se encontraba el Consejo Supremo, conocido como Tlatocan, cuyos miembros pertenecían a la nobleza azteca. A un nivel similar de autoridad estaba el mencionado Cihuacóatl, una figura de máxima confianza del emperador. Los jefes militares también gozaban de un gran poder en una sociedad donde la guerra desempeñaba un papel fundamental. Los cargos más importantes eran los de Tlacochcalcatl y Tlacatecatl, quienes organizaban y dirigían al ejército en las campañas bélicas. Las ciudades del imperio eran gobernadas por los tlatoanis, mientras que los jefes de los calpullis participaban en un organismo destinado a cubrir las necesidades de las comunidades. En cuanto a la estructura provincial del imperio, este se originó a través de la Triple Alianza formada por los señoríos de Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan. Aunque Tenochtitlán asumió la autoridad principal, cada ciudad tenía su propio dirigente. Existían 2 tipos de provincias, las estratégicas y las tributarias. Las primeras eran estados vasallos que pagaban tributos o apoyaban voluntariamente en campañas militares a los aztecas. Las segundas estaban obligadas a pagar tributos anuales. En cuanto a la organización social, la sociedad azteca estaba dividida en 20 clanes llamados calpullis. Cada calpulli estaba formado por grupos de personas que compartían un antepasado común y creencias religiosas. La religión tenía una gran importancia, y cada calpulli poseía su propio templo. La organización social era muy jerarquizada y se dividía en 3 clases sociales: la nobleza, la gente común y los esclavos. En la cúspide de esta pirámide se encontraba el emperador y su familia. La nobleza azteca disfrutaba de numerosos privilegios, dirigía el ejército, poseía tierras, tenía esclavos y sirvientes, y podía ocupar cargos en el imperio. La nobleza estaba dividida en 3 niveles, según sus funciones y privilegios. En resumen, la organización política de los aztecas evolucionó desde un sistema basado en calpullis hasta una teocracia, encabezada por el Hueytlatoani. La jerarquía política estaba compuesta por el Hueytlatoani, el Consejo Supremo, el Cihuacóatl y los jefes militares. Las ciudades eran gobernadas por tlatoanis, y las provincias se dividían en estratégicas y tributarias. En cuanto a la organización social, existían 20 calpullis, y la nobleza tenía una posición privilegiada en la sociedad azteca. La estructura política y social de los aztecas estaba organizada de manera jerárquica y se dividía en diferentes clases sociales.
La clase dominante y más poderosa era la nobleza, encabezada por los Tlatoani, quienes eran considerados la máxima autoridad dentro de los Calpullis y eran elegidos en base a su linaje ancestral. Después de los Tlatoani se encontraban los Tetecutin, que formaban una especie de clase media dentro de la nobleza y desempeñaban funciones como sacerdotes y ocupaban cargos militares y administrativos. Los Pipiltin eran los menos poderosos dentro de la nobleza y estaban compuestos principalmente por guerreros, encargados de proteger el imperio y expandir sus territorios a través de la conquista. En este nivel también se incluían los comerciantes conocidos como pochtecas. La siguiente clase social era la de los Macehualtin, que eran los ciudadanos comunes. Esta clase social estaba formada por comerciantes, artesanos y campesinos. Aunque no gozaban de los privilegios de la nobleza, eran considerados ciudadanos libres. Los Macehualtin que se destacaban en el ejército o contraían matrimonio con miembros de la nobleza podían ascender socialmente. En la base de la pirámide social se encontraban los siervos y los esclavos, muchos de los cuales eran prisioneros de guerra que trabajaban para la nobleza. Aunque los esclavos tenían algunos derechos, como el derecho a casarse, tener descendencia y comprar su libertad, generalmente tenían un dueño durante toda su vida y, a menudo, eran liberados cuando éste fallecía. En cuanto a la cultura de los aztecas, a pesar de su carácter belicoso, adoptaron conocimientos y tradiciones de los pueblos que conquistaron. Sus manifestaciones artísticas y tradiciones estaban fuertemente arraigadas en la religión. La gastronomía azteca se basaba en los productos que podían cultivar, como el maíz, los frijoles, los granos de amaranto, la sal y los chiles, así como en la caza de aves de corral, pavó, iguanas, ajolotes, insectos y pescado. Entre las tradiciones más importantes de los aztecas destacaban la educación de los niños, la poligamia y los sacrificios humanos. Estos sacrificios estaban relacionados con sus creencias religiosas y se consideraba una forma de devolver a los dioses los sacrificios que habían hecho por la humanidad. El método más común para realizar los sacrificios era la extracción del corazón de la víctima. Los aztecas se distinguieron por su amplio repertorio de ceremonias y festivales de carácter religioso. Uno de los eventos más trascendentales era la ceremonia del Fuego Nuevo, llevada a cabo cada 52 años al concluir un ciclo completo en su calendario. El propósito de esta celebración era asegurar la continuidad del mundo y evitar su fin. Como parte de este ritual, se elegía a un hombre para ser arrojado al interior de un volcán como ofrenda. El arte azteca es reconocido como una de las manifestaciones más destacadas de la América precolombina, abarcando pintura, escultura y arquitectura. Sus esculturas de piedra, tanto en relieve como en bulto redondo, se caracterizaban por su tamaño colosal y su cuidado estético. Las obras se concebían de forma naturalista, con el propósito de impresionar al espectador. La mayoría de las esculturas representaban a los dioses aztecas. A pesar de su preferencia por las creaciones de gran tamaño, los artistas también elaboraban piezas más pequeñas que representaban a las deidades locales de las regiones donde vivían. La pintura azteca estuvo fuertemente influenciada por las obras de los toltecas. Los aztecas utilizaron el sistema de pictografías para representar aspectos de su cultura e historia, como lo demuestran los códices que se han conservado hasta hoy. En cuanto a la arquitectura, se ha descubierto una gran cantidad de estructuras que brindan un conocimiento profundo sobre esta manifestación artística azteca. Los edificios construidos por los aztecas se caracterizaban por su proporción y calidad, lo cual evidencia la habilidad de sus constructores y la resistencia de los materiales utilizados. En las ciudades aztecas, se seguía un plan urbanístico preestablecido para la ubicación de las construcciones. La capital azteca, Tenochtitlán, en su momento de mayor esplendor, fue una de las ciudades más pobladas del mundo, con casi 200.000 habitantes. Entre las numerosas edificaciones significativas de la ciudad, el Templo Mayor destacaba como el más importante. Este majestuoso templo estaba dedicado a dos deidades fundamentales de la religión azteca, Huitzilopochtli, el dios de la guerra, y Tlaloc, el dios de la lluvia. En resumen, los aztecas poseían una rica tradición cultural que se manifestaba a través de sus ceremonias y festivales religiosos, su arte impresionante y su arquitectura planificada y monumental. Su legado cultural ha dejado una huella perdurable en la historia de América y continúa fascinando y asombrando a las generaciones actuales. Te invito a seguir explorando y aprendiendo sobre las fascinantes civilizaciones mesoamericanas a través de este vídeo. Si disfrutaste de esta información, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos y familiares.
Hasta pronto.